Bienvenido a la transmisión de hoy. Vamos a hablar de algo que es muy importante. Es una necesidad vital para la unidad. La unidad es el lugar del poder. La Biblia dice que Dios envía bendición donde los hermanos viven juntos en unidad. Y si crees que ya oíste lo que voy a decir, reconsidéralo. Podría tener algunas cosas o términos que no has usado y decir cosas de forma que hablarán a tu corazón. Te animo a que inviertas los siguientes minutos. Escucha la palabra de Dios conmigo. Verso 1 del Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza desciende por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. El Señor concede bendición y vida eterna. ¿Saben qué? Es bueno y placentero al alma cuando las personas están en armonía. Si entras a una iglesia donde hay unidad y piensas, esto se siente bien, es placentero. Tiene algo que se puede sentir. Y luego dice, es como el aceite que echan sobre la cabeza de Aarón y baja por su barba hasta su vestidura y los bordes de su manto. Y Aarón es un tipo de cuerpo de Cristo. Aarón fue un sumo sacerdote. En Éxodo 19, Dios dice que su deseo es tener un reino de sacerdotes. Según el Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, por la sangre de Jesucristo hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Ese reino de sacerdotes ya se dio. Y es una imagen del cuerpo de Cristo. Y aquí está Aarón. Cuando los hermanos conviven en unidad, es como el aceite, que es un símbolo de la unción del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo. Cubre toda la iglesia. Está la presencia de Dios y la unción que viene donde hay unidad. Y no solo cae sobre los líderes o la cabeza, baja todo el camino hasta los bordes de las vestiduras. Donde las personas son amorosas y se involucran en las vidas de otros, hay unción. Donde hay personas que están contentas con los dones y el llamado que Dios les ha dado, están dispuestos a cuidar de sus hermanos y hermanas, hay unción. Un comentarista dijo algo sobre este salmo que se refería a la situación que ocurría ocasionalmente en Israel, donde el padre dejaba una herencia a sus hijos y los hijos a veces comenzaban a pelear y discutir porque no estaban satisfechos con su parcela, no estaban satisfechos con su porción de la herencia, se ponían celosos de lo que el otro había obtenido y comenzaban a contender y terminaban vendiendo la herencia que de acuerdo a una tradición judía antigua estaba prohibido. Y decía, es bueno que los hermanos habiten juntos en unidad. ¡Qué imagen del cuerpo de Cristo! Compartimos ciertas cosas en común en nuestra herencia, pero hay cosas específicas que Dios pone en las vidas de los individuos, llamados específicos y dones y talentos. Y cuando aprendemos a estar contentos con lo que Dios nos ha dado y no envidiar lo que Dios le ha dado a alguien más, y me alegra que los dones hayan caído en los lugares correctos, dijo el salmista. Oye, haz lo que Dios te ha dado, yo me voy a regocijar en tus dones y tu exaltación, y Dios te levantará y voy a estar feliz con lo que me ha dado a mí, y encontrarás que hay unción en eso para todos. Y como dije, eso desciende a toda la iglesia. Se siente la unción cuando entras por la puerta. Se siente la presencia de Dios. Yo estuve sirviendo en una iglesia por un par de años y tuvimos un invitado músico y ministro y no pude asistir porque saldría de la ciudad, pero estuve ahí en la tarde y me ofrecí para recibir al chico y ayudarlo a bajar su equipo. Lo estaba esperando afuera de la iglesia y llegó, lo saludé y bajamos las bocinas y las guitarras y metimos todo y lo dejé instalado y me despedí y me fui de ahí. Un par de días más tarde, no teníamos CDs entonces, pero conseguí un cassette del servicio. Fue muy bueno. Y algo me sorprendió. En el transcurso de su ministración, dijo esa noche, cuando entré al edificio de la iglesia, sentí la presencia de Dios. Dijo, incluso el chico que me ayudó a descargar el equipo estaba ungido o algo así.
Y no fue por mí. Esa iglesia, en ese tiempo en particular, se estaba moviendo en un sentido inusual de la unidad, de propósito y de acuerdo. Y fue esa unción la que estaba en la iglesia y bajó por los bordes de las vestiduras hasta donde yo estaba. Y lo que había en esa iglesia se sentía en mí. Una iglesia que está en la unidad puede ser uno de los mejores lugares de este planeta. Una iglesia sin armonía es uno de los peores lugares en el planeta Tierra, de verdad. Y contrario a lo bueno y placentero, es lo malo y desagradable de estar en un lugar donde los hermanos no están en armonía y hay división y hay contienda. Les voy a dar un par de razones más. Menciona en el verso 3 que cuando los hermanos están en la unidad es como el rocío de Hermón, que desciende sobre las montañas de Sión. Sión es un tipo de iglesia. En el libro de Hebreos, a la iglesia se le conoce como Sión. Dijo que era el rocío, que es algo refrescante. Según Hechos 3:19, las personas de Dios van a experimentar momentos de frescura de la presencia del Señor, temporadas de frescura. Y les aseguro que hay frescura que viene del Espíritu Santo y la tendremos cuando haya unidad. Saben, es la tercera vez que predico este mensaje. Lo prediqué antes de este y en el servicio bilingüe, y luego regresaré para el servicio de esta noche, donde me meteré en la palabra y la adoración con todos. Lo predicaré 4 veces este fin de semana. No es tan difícil, pero no es tan fácil como algunos piensan. Deberían intentarlo alguna vez. Y en las antiguas instalaciones teníamos 7 servicios el fin de semana. La mayoría del tiempo yo predicaba en todos los servicios. Siempre hacía 6. Y después de predicarlo 2 veces el sábado en la noche, 4 veces el domingo en la mañana, a veces volvía a predicar el servicio nocturno y estaba fatigado. Pero puedo decirles que una y otra vez la presencia de Dios me lavaba y me refrescaba, y esa fatiga me abandonaba por completo. Era refrescante sobrenaturalmente, y cuando hay hermanos viviendo en unidad, tu alma se refresca, tu espíritu se refresca y se refresca tu cuerpo. Está a tu alcance. Recuerdo que tenía un amigo y lo invité a venir a predicar. Dijo, ¿cuántos servicios tienes? Dije, 7, debes predicar 7 veces. Me mandó una carta diciendo, Bayles preferiría estar bajo un camión de 18 ejes. No, gracias, y se negó a venir. No pudo experimentar la sensación refrescante. En serio, hay unción y nos refrescamos. Y luego sigue, porque el Señor envió bendición ahí en la iglesia, en Sión, etc. Pero en contexto, ahí es un lugar con unidad. Hay bendición. Dios envía bendición cuando su pueblo está en unidad. Y dijo, incluso en la vida sempiterna, las personas tendrán una vida eterna. Las personas encontrarán al Salvador cuando la iglesia esté en unidad. Jesús dijo exactamente lo mismo, y quiero que vayan conmigo a Juan 17. Está orando en Juan 17 y habla de esto mismo, donde haya unidad entre el pueblo de Dios, las personas encontrarán al Salvador y tendrán vida eterna. Juan 17, y vamos a empezar a media oración, verso 20, Juan 17, 20. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por su mensaje. No solo oro por los discípulos presentes, oro por nosotros también. Vamos a seguir, verso 21. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que ellos que están en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Cuando el mundo ve una iglesia en unidad, eso les habla de la realidad de Jesucristo. Tuvimos un evento en la iglesia hace años y años, y el pariente de uno de los miembros estaba ahí. Era su primera vez. Recuerdo que lo vi, tenía los brazos cruzados como yo los tengo ahora y tenía una fascinación en la cara.
Estaba viendo a las personas y fui a decirle, ¿cómo estás? Y él dijo, estoy bien, pero he visto algo aquí que no había visto en toda mi vida. Tienes personas de todos tipos y culturas y razas aquí. Y veo amor genuino. Es sorprendente, nunca había visto esto en ningún lado. ¿Podrías ir a mi casa y decirme cómo es posible esto? Fui a su casa una semana después y le hablé de Jesús. ¿Sabes qué? Las personas lo reconocen cuando lo ven. Tenía un amigo. Él era un chico rudo antes de ser salvado. Una noche en el bar se peleó con otro y dijo, vamos a arreglarlo afuera. Pero cuando salieron le pegó al chico y lo noqueó. Y luego lo pateó y en el suelo le rompió una o dos costillas y luego lo arrojó con el pie al drenaje. Era justo en el invierno, estaba nevando, hacía mucho frío y él se fue y dejó al chico inconsciente en el drenaje. Mi amigo fue salvado y entró a la iglesia un día. Era la primera vez que iba y adivinen quién lo recibió. Sí, el otro chico que también había sido salvado reconoció a mi amigo, le extendió la mano, se dieron la mano y se abrazaron y fueron amigos. Si hubieras conocido a esos dos hombres en el pasado, hubieras dicho, este asunto de Jesús es serio. Míranos, tenemos policías y exconvictos adorando juntos, personas de todas las culturas, de todos los estratos, de toda distinción racial, distinción política. Aquí hemos encontrado vida en Cristo y Él ha quitado los muros entre nosotros, amigo. El mundo nos está viendo. Te voy a dar otra razón por la que la unidad es tan importante. Es porque donde hay unidad, hay poder. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, está a 2 páginas de donde estamos. Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos de acuerdo en un lugar. Piensen en de acuerdo. Es una frase que se encuentra mucho cuando hablamos de la iglesia primitiva. Esa frase o similares estaban de acuerdo, tenían un corazón, eran una sola alma. Y sabemos lo que pasa, el Espíritu Santo bajó y cuando salieron a la calle, Pedro predicó a 3,000 personas. Se convirtieron a Cristo. Vayan conmigo al capítulo 4. Los amenazaron para que no predicaran en el nombre de Jesús por culpa de los líderes religiosos. Verso 23. Al quedar libres, volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Sigue y continúan orando. Vamos al verso 29. Señor, escucha sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de orar, tembló en el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenados del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba sobre todos. La unidad y el poder están conectados. A propósito, capítulo 5, verso 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Sí, se reunían todos por consentimiento mutuo, pero va más allá. Leímos que eran de un mismo corazón y un alma. Verso 13. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los elogiaba y seguía aumentando el número de los que aceptaban al Señor. Multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas, para que al pasar Pedro su sombra cayera sobre algunos de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban a personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Donde había unidad había poder. Jesús habló de eso en Lucas 11:17. Todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Una casa dividida perecerá. El diablo lo sabe. Por eso va a hacer todo en su poder para separarnos el uno del otro.
y sembrar discordia y desacuerdo, y nos hará inflexibles, y que recordemos transgresiones pasadas de lo que las personas nos han hecho o no han hecho, lo que deberían hacer, y van a agrandar nuestras diferencias, porque sabe que si puede sacarnos del amor y entrar en desarmonía, puede robarnos el poder, puede robarnos la efectividad. Guardé un artículo por años y años que recorté del periódico sobre dos hermanos que habían encontrado una gema enorme en su propiedad. Sabían que era valiosa. Por eso pelearon por ella, para ver de quién era. Yo la vi primero, yo soy el dueño de la propiedad, esa cosa es mía. Y en el calor del argumento, fueron al granero y la cortaron a la mitad con una vieja sierra que tenían. Aquí está tu mitad y la mía. Y a cada uno le dieron aproximadamente $60,000 por su mitad de la gema. El hombre que se las compró dijo: son unos estúpidos. Esta cosa, si hubiera estado unida, si la hubieran dejado como una pieza, mínimo les habría dado $1,000,000. Qué parecido con la iglesia, cuando dejamos que nos divida, cuando evitamos que haya armonía y unidad, perdemos nuestra influencia, perdemos mucho de nuestro poder. Escucha la declaración que hizo Jesús, te parecerá familiar. Es Lucas 24:49. Le dijo a sus discípulos: miren, que envío la promesa de mi Padre sobre ustedes. Permanezcan en Jerusalén hasta que sean embestidos de poder de lo alto. Y embestido no es una palabra, lo confieso, que use comúnmente en mis conversaciones diarias. Pero dijo: esperen en Jerusalén hasta que sean embestidos de poder. En Hechos capítulo 1 dice: el Espíritu Santo caerá sobre ustedes, recibirán poder cuando el Espíritu Santo caiga sobre ustedes. Es interesante que Jesús haya usado la palabra embestido. Esperen en Jerusalén hasta que los haya embestido de poder. La palabra griega que se traduce en vestido significa poner ropa. Literalmente es estar envuelto en una vestidura, estar cubierto de una tela o vestidura. Envuelto en una vestidura de poder. Con eso en mente, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 1. La iglesia de Corintios tenía muchas cosas buenas, pero tenían un problema con la división y las contiendas. Y Pablo habla con ellos para que tengan armonía. Y quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice: les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Es interesante. Les suplico que no haya divisiones entre ustedes. La palabra división literalmente es separar, alejar o rasgar. No se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento. En varios lugares donde se encuentra, se usa para rasgar mantas. Se usa cuando la cortina del templo fue desgarrada de arriba a abajo. Jesús usó la parábola cuando dijo: no vas a tomar un pedazo de tela nueva para coserlo en tela vieja, porque entonces la rasgadura de la pieza va a ser peor. Y esta es la idea. Hemos sido envueltos en la vestidura de poder. Pero cuando no hay armonía, cuando no hay unión, rasgamos la vestidura. Literalmente comenzamos a arrancar el poder que tenemos. En algunos casos, el poder de Dios es arrancado de toda la iglesia. Nuestro hijo menor, Spencer, cuando era pequeño, sentía aversión por los abrigos. Odiaba usar abrigo. No podíamos hacer que el niño se pusiera uno. Podía estar helando, le ponías un abrigo y a los 30 segundos ya estaba en el suelo y él se iba. No le gustaba cómo se sentía. Se lo poníamos, se lo abotonábamos, podía estar nevando y con sus dedos mágicos se lo desabotonaba y se lo quitaba. Odiaba usar abrigo. Fue una batalla constante que Janet y yo tuvimos para que Spencer usara abrigo. Creo que en cierta forma Dios es así con nosotros.
Nos viste con una vestidura de poder y constantemente nos la quitamos. No me gusta lo que ella me dijo. No me gusta lo que él hizo. El pastor predica mucho. La música es muy fuerte. Bla, 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 bla. Constantemente es alguna estupidez por la que nos enojamos y nos estamos quitando la vestidura. Y cuando eso pasa, la iglesia que está en contienda descubre que en medio de una humanidad que llora, clama y muere, no tiene poder para ayudarla. No tiene poder al predicar, no hay convicción de pecado, no hay milagros, no hay sanidades, el Espíritu de Dios no se mueve. Espero que cuando Dios vea a Cottonwood, vea personas que están dispuestas a hacer a un lado los pequeños agravios y caminar en amor y perdón como ellos han sido perdonados, y diga: puedo usarlos. Puedo investirlos con mi poder. Puedo llegar a los perdidos y moribundos a través de ellos. Voy a leer algunos versos, solo escúchenlos. Es Colosenses 3, verso 12 al 15. Dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto y bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Tolérense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como Cristo los perdonó, perdonen ustedes también. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Sobre todas esas cosas, pongan el amor, que es el vínculo perfecto y los unifica, los une con el otro. ¿Por qué el amor es tan importante? Porque, amigo, más que nada la unidad está basada en el amor. Es más fuerte que el acuerdo. Pueden discrepar y seguir en unidad. Mi esposa y yo discrepamos en muchas cosas. Ella tiene una opinión muy fuerte y yo también. Pero estamos en unidad porque nos amamos. Y ella tendrá que esperar a llegar al cielo para descubrir que yo tenía razón la mayoría del tiempo. De hecho, tal vez sea yo quien lo descubra, pero la realidad es que no importa discrepar. La mayoría del tiempo no estamos de acuerdo en todo. Y podemos discrepar en cosas y seguir en unidad porque nos amamos. Y no hay esposos que estén de acuerdo en todo, no existen. ¿Puedes imaginar una iglesia así? Habrá cosas en las que no estés de acuerdo. Lo estamos en las principales. Janet y yo lo estamos en las principales. Y como iglesia estamos de acuerdo en las principales. Hay un mundo perdido y moribundo que necesita a Cristo. El cielo es real, el infierno quema, el tiempo es corto, la eternidad es larga. Y nos dieron ese mandato de predicar el evangelio a esta generación. Podemos estar de acuerdo en esas cosas y tal vez en otras cosas que no importen. Está bien que mantengas tu opinión. Sí, vamos a amarnos, vamos a caminar en unidad y no quitarnos el poder y hacer una tormenta en un vaso de agua. En verdad no importa a la luz de las cosas grandes. ¿Y qué hay de alguien que continúa sembrando la discordia? Según Romanos 16 y 17, la Escritura nos dice que notemos quiénes son y los evitemos. No estés cerca de ellos, no los oigas, nota quién son y evítalos. Porque, amigos, sus palabras son semillas de división, ira y desconfianza, semillas que arrojan palabras que nos afectan. La Biblia dice: nota quiénes son y evítalos. Y puedo decir que yo y mi casa, y espero que no solo esté hablando de mi familia inmediata, estoy hablando de mi casa, iglesia. Comprometámonos a mantener la unidad en el Espíritu y el amor. Vamos a tener una unción y la presencia del Espíritu Santo si estamos unidos. Y entonces vamos a refrescarnos con el Espíritu Santo. Habrá bendición sobre nosotros que Dios nos enviará. Las personas encontrarán su vida eterna y seremos embestidos de poder. Voy a tomar un momento, cierren sus ojos. Si tienen una contienda fuerte, si tienen una división por algo que no importa,
E incluso si es una cuestión mayor, necesitas perdonar. No dice que sea opcional en las Escrituras. Padre, nosotros llevamos nuestros corazones ante ti e invitamos al escrutinio de tu Espíritu Santo. Perdónanos por aferrarnos a cosas. Perdónanos por sembrar semillas de división y separación. Y Señor, vamos a poner amor, que es el lazo de la perfección. Te agradecemos y te pedimos que nos envistas con tu poder. Que incluso cuando salgamos de este lugar y nos sentemos en un restaurante o estemos con amigos y vecinos, haya algo en nuestra vida que hable del otro mundo. Dios, te pedimos que nos uses. Espero que hayas recibido algo de esta transmisión. Y hablando de la unidad, el área más importante de la unidad es la nuestra con Dios. La Biblia dice que el pecado nos separó de Él, pero hacemos las paces a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Y la palabra paces es una palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento y significa reunir algo que había sido separado. Reconectar algo que había sido separado. Unificar algo que estaba quebrado. Y si estás separado de Dios por el pecado, rompiste la comunión y la relación con Él, escucha, Él te ama. Pero necesitas reconectarte con Él. No se trata de normas y reglas, sino de tener vida. Te lo pido en el nombre de Jesús hoy, no vas a lamentarlo. Y me encantaría saber de ti. ¿Por qué no me mandas un email para contarme si la transmisión ha sido una bendición para ti? Ora por apoyo, necesitamos el apoyo. Pero ruego a Dios que te bendiga mucho en nombre de Jesús.